desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Terminamos 2022, esta temporada que ha sido larga, que tenemos decidido desde hace tiempo, pero que todavía nos quedaba alguna cosilla por conocer. Para comentar lo que ha ocurrido este último Gran Premio, el Gran Premio de Abu Dhabi, tengo al equipo conmigo. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Se acabó, esto se acabó. También a José. Muy buenas, José. Hola, buenas. Venga, por seguir en esa línea de Juan, se acabó esta larga temporada. Y también tengo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas. Y se acabó con muchísima más tranquilidad que hace un año. Bueno, tranquilidad depende un poco en dónde, ¿no? Desde luego la carrera pues venía un poco de la anterior, de todo aquello que había pasado y que nos quedaba en el aire, que era el segundo puesto. Y desde luego yo creo que la carrera en ese sentido, no lo digo de pista, pero por lo menos nos va a dejar para comentar alguna cosa a nivel de estrategia y de equipos. Antes de eso, vamos a comentar alguna cosa de la última semana y nos metemos ya con este último Gran Premio y con cómo ha finalizado la temporada. Y como digo, tenemos una última noticia de esta semana. Se confirma, Emma, que Nico Hülkenberg correrá en el sitio de Mick Schumacher en el equipo Haas. Y en el caso de Hülkenberg, así un poco lo excepcional de él es que vuelva a la Fórmula 1 después de estar 3 años sin ser piloto titular. Es decir, en 2019 ningún equipo confía en él para seguir en 2020 y bueno, ha hecho estas apariciones para sustituir a Stroll, Pérez y Vettel por causas de COVID, pero es un poco raro. O sea, raro, no es habitual ver esto, que algún equipo le dé la oportunidad años a posteriori a un piloto que en su momento este mismo equipo u otros lo mandaron entre comillas, a paseo. Más si cabe, en el caso de Hülkenberg, que no tiene ningún campeonato del mundo, no tiene ninguna victoria, no tiene ningún podio, tiene una pole, vale, genial. De hecho, en circunstancias similares a como las consiguió Magnussen hace unos días en Brasil, pero es un poco, esto lo hemos visto en los últimos tiempos, más habitual en pilotos que han sido campeones del mundo, rollo Raikkonen, Fernando, en su momento Prost, pero digamos que la explicación, pues, mira, es un campeón del mundo y entre comillas ha ido y ahora vuelve y tal, porque por ciertas razones, pero digamos que un piloto raso pues es menos habitual. Desde luego en Haas son expertos en esto, porque para esta temporada recuperaron a Magnussen después de todo el lío que pasó con Mazepin a principios de año, ¿no? Con la invasión rusa y tal, y ahora recuperan a Hülkenberg, a ver cómo le sale la historia. Quizá Hülkenberg además es uno de esas eternas promesas, ¿no?, que tenemos en la Fórmula 1. Se hablaba muy bien de él, había muy buenas referencias, prometía mucho, pero es que al final no es que no haya llegado a campeón del mundo, como dice Emma, es que tampoco ha llegado eso, a cuajar unos resultados que digas, pues sí, prometía, pero no estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado. Desde luego, pues es llamativo, ¿no?, que tiren de este piloto, pero también es un caso de un piloto que se ha mantenido muy próximo a la Fórmula 1 a pesar de no tener pues no haber tenido un desempeño que le haya llevado pues a conseguir algo en su palmarés, y que en el momento en el que lo ha necesitado, oye, necesitamos un piloto, bueno, pues ahí está, o sea, y está pendiente un poco de cada momento en el cual cada escudería puede necesitarle y cubrir una baja, cubrir a quien sea. Pues ahí tenemos a Nico Hülkenberg. Desde luego, eso, enésima oportunidad que tiene este hombre, que bueno, no será de lo mejor por dónde está Haas,
seguramente podría llegar a puntuar, pero bueno, visto lo visto, pues obviamente lo que tenía que haber demostrado antes, pues ya no lo puede demostrar ahora. Y viendo cómo ha trabajado Haas los pilotos, si Hulkenberg se mueve bien, puede estar aquí en Haas 5 años tranquilamente, porque Grosjean y Magnussen estuvieron unas cuantas temporadas antes de que les dieran la patada, ¿no? Y sí que es cierto que finalmente les dieron la patada, pero después de renovarlo es cuando dices, hostia, habéis alargado mucho la fiesta, ¿no? Y a pesar de esto, pues han recuperado a Magnussen y ya digo, si Hulkenberg se sabe mover bien y tal, pues es posible. Y Haas sobrevive, que tiene pinta de que va a sobrevivir porque han conseguido algún patrocinador que les va a suministrar bastante pasta. Pues ya digo, si Hulkenberg se mueve bien, pues igual se acaba retirando aquí en Haas, que imagino que ya las expectativas de Hulkenberg en estos momentos pues es ya quedarse en Fórmula 1 y si en algún momento suena la flauta, pues bienvenido sea, pero ya imagino que sus aspiraciones ya no son de conseguir, no sé, un campeonato del mundo o una cosa así, pero ya digo, si algún día suena la flauta, pues como el otro día le sonó al propio Magnus en Brasil o al propio Hulkenberg cuando estuvo en Williams o así, pues bienvenido sea, pero imagino que ya no tendrá las mismas aspiraciones de cuando debutó en Fórmula 1. Que estaba yo dudando antes. ¿A Ocon no le pasó también que estuvo un año en blanco cuando precisamente lo eligieron en Renault a Hulkenberg? También, pero bueno, es un año, estos son unos añitos más, con más edad que Hulkenberg, o sea, Hulkenberg tiene más edad, bastante más que Ocon. Digamos que la frontera ahí un año y Ocon era el tercer piloto de Mercedes, o sea, estaba todos los días en el box, se dejaba ver bastante en el paddock y tal, pero ya 3 años y a pesar de las apariciones estas de Hulkenberg ya empiezas a caer en el olvido, aparecen pilotos jóvenes. O sea, Hulkenberg ya es un piloto de otra generación. O sea, los Sí, pilotos totalmente. de la generación de Hulkenberg se están retirando. El último Vettel. Alonso ya debería estar, por ser acorde con la generación, ya debería estar retirado. Hamilton ya debería estar enfocando a retirarse y Hulkenberg pues debería estar de esta onda, ¿no? Y Hulkenberg es, digamos, de coches que ha pilotado, ¿no? De debut en Fórmula 1 es más viejo que Hamilton, no sé de edad. Entonces, supongo que también, lógicamente, debería de serlo. Pero sí, Hulkenberg de la quinta de Kubica, ¿no? Más o menos. Pues por ahí debe ser, sí. Yo un par de cositas nada más. Por un lado, siendo un poco malo, ¿qué malo será? Bueno, no qué malo será, pero es decir, qué frustrado tiene que estar el pobre Mike Schumacher cuando dice, jolín, si teniendo Haas dos mantas y como decía Emma, aguantándolos ahí, caiga quien caiga, qué poco tiempo he durado yo en Haas, ¿no? Esa una. Y la otra, pensando en Hulkenberg, yo a Hulkenberg siempre le tuve cariño. No sé por qué, o sea, me pareció buen piloto, pero es que además recuerdo perfectamente la cantidad de puntos que gané con Hulkenberg en la antigua porra que teníamos en Desde Boxes. Yo recuerdo que Hulkenberg casi era un fijo en mis porras. Siempre lo ponía pues en lo típico, ¿no? Octavo, noveno, décimo. Raro era ponerlo más arriba. Bueno, hubo alguna temporada, o sea, algunas carreras en que estaba en Sauber, creo que era Sauber, ¿no, Emma? Bueno, ha llegado hasta... Hulkenberg hizo algún movimiento curioso, como pasar de Sauber a Force India cuando dices, hostia, pues... o al revés, me parece que fue la situación que dices, hostia, si cambias de equipo a uno mejor, ¿no? Y no, él se cambió a uno que era del mismo nivel, pero sí, estuvo en Sauber, sí. Pero bueno, vaya, recuerdo eso, que era muy raro que no puntuase. Siempre por allí abajo, pero oye, había que meterse entre los 10 primeros. Entonces, teniendo en cuenta eso, y que nunca estuvo en un coche rompedor, sino más bien eso, más bien coches malillos o de la
tabla media para abajo y todos los puntos que tenía, pues yo siempre lo he considerado un buen piloto. Y cierto es que no llegó a romper como personalmente esperaba. Pero bueno, en el fondo me alegro de que vuelva. A ver, está en Haas, tampoco esperemos que vaya a hacer ninguna maravilla. Pero vaya, va a estar interesante la pelea con Magnussen. A ver el año que viene qué es lo que hace cada uno. Oye, en Haas con este aumento de presupuesto por el patrocinador este que han firmado, se han puesto más ambiciosos, ¿eh? Quieren estar ahí en la tabla media luchando por entrar en puntos en todas las carreras. O sea, ya no es lo de ahora de, bueno, paso a paso, si sumamos puntos, pues genial. No, ahora ya tenemos que sumar puntos cada fin de semana de carrera. Y vamos a ver si lo hacen, porque Haas, todos nos acordamos cuando aparece el equipo, esas 2 primeras temporadas, el comienzo de temporada de esas mismas, tenían un coche, bueno, tradicionalmente Haas, los comienzos de temporada lo han tenido un coche potente, pero en especial esas primeras de historia del equipo, tenían un coche como para sumar una cantidad de puntos que nunca la llegaron a materializar en la pista porque la cagaban ellos mismos, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora que se han puesto ambiciosos, a ver si lo consiguen, porque la parrilla en esa zona es donde está más igualada. Pues a ver qué es lo que obtenemos, ¿no? De Nico Hülkenberg en el Haas del 2023. Faltan 5 meses para verlo correr. Y Desde después, luego, sí, dime. y después, Dani, pues evidentemente también Williams ha aprovechado para reconfirmar que Sargent es su piloto acompañando a Albon, porque ha acabado tercero en la Fórmula 2, con lo cual pues tiene los puntos de la superlicencia y va a ser piloto Williams. Y después pilotos, evidentemente, que quedan descolgados de que han sido titulares esta temporada, pues uno es Ricardo, que salvo que las cosas se tuerzan a última hora, pues va a ser piloto reserva, como lo demonio lo llamen ahora en Red Bull. Y seguramente Schumacher, que evidentemente es un tío joven y quiere tener más historia en la Fórmula 1, pues seguramente igual acaba en Mercedes, haciendo el mismo rol que pueda llegar a tener Ricardo, que en el caso de Ricardo, no sé si queréis comentar algo de lo que pasó en Brasil, que arrastramos de Brasil aquí en Abu Dhabi, pero cada día que fue pasando desde lo de Brasil, Red Bull ha ido arrimando más el ascua, más y más y más hacia posiciones del campamento de Verstappen, y yo creo que hacerse con los servicios de Ricardo, yo lo interpreto con, mira, es un piloto que queda libre, vamos a hacernos con él, y también como utilizarlo en un momento dado para picar a la puerta de Pérez y decir, tú, chaval, que tenemos a Ricardo aquí, como te despiertes un poquito, te bajas del coche. Yo no tengo muy claro cuál va a ser el papel, porque lo que escuché es que no iba a ser reserva, no iba a ser el piloto que en caso de que Verstappen se perdiese una carrera o Pérez, que lo sustituyó, o sea, que fuese a ser sustituido por Ricciardo. Eso tengo entendido, con lo cual, no sé, piloto para qué, para las exhibiciones que hagan en algún circuito, no sé, no tengo muy claro cuál va a ser el rol. Mira, Juan, yo te lo digo muy rápido, y es un rol que no es oficial, y es, Pérez, tenemos aquí a este señor, por si acaso hay que no renovarte el contrato el año que viene. O sea, para mí va un poco de ese palo, porque no fichas a un piloto del nombre que tiene Ricciardo o del caché que pueda tener Ricciardo, aunque estos últimos años en McLaren no ha estado a la altura, pero que sí anteriormente pues ya había demostrado cosas. No lo fichas para tenerlo de decoración en la estantería. O sea, tiene ahí una función. Hombre, yo estoy con Dani. Y es apretarle las tuercas un poco a Checo Pérez. En caso de que les pase a Pérez o Verstappen, tenga algo imprevisto, vamos, yo creo que seguro
que ponen a Ricardo antes de poner a uno de F2 que no tiene la superlicencia o traer a alguno que la puede tener y no tiene ninguna experiencia. Si tienes a Ricardo, que es cierto que sí, a ver, si los dos corren la temporada completa, no tienen ningún imprevisto, ni se lesionan ni hostia, pues a Ricardo le tocará pues aparecer en el paddock cada 2x3 y hacer algún roadshow de estos y simulador y ya está. Pero en un supuesto dado de que, oye, necesitamos esto, o si me preguntas hasta si tienen algún imprevisto en AlphaTauri. Si en AlphaTauri llega a pasar algo de que De Vries y Tsunoda, pues yo qué sé, de repente es que les pasa algún imprevisto, oye, vamos, para adentro. Antes de meter a un piloto de F2 y tal, que pilotos de F2, o sea, van a seguir que contar con ellos, ¿no? Porque van a seguir tener que darle oportunidades en dos, al menos durante 2 oportunidades a lo largo de esta temporada, el próximo año y tal, pero de ahí a la venga, corre, al menos en el mundo Red Bull, pues tienes a Ricardo. Aparte el tío cobra un dineral, aprovechalo, ¿no? O sea, evidentemente no creo que ¿Va a vaya a cobrar un ganar. dineral? No creo que vaya a ganar el dineral que ganaba en las últimas 2 escuderías que ha estado, ¿no? Renault y McLaren, pero imagino que el tío no va a cobrar 100.000 euros. Yo no sé lo que cobrará, pero y también, o sea, lo que estás comentando, Emma, o lo que comentáis, Dani y Emma, es lo que en principio a mí también me parecería lo lógico, que corriese en caso de que sucediese algo, ¿no? Pero ya digo, o sea, bueno, no es oficial todavía, ¿no? Oficial, o no han hecho unas declaraciones exactamente Claro, esa es otra. Que, a claras, ver, pero vamos, yo lo que había escuchado en su día, ahí atrás, es que eso, que no iba a ser el piloto reserva, cosa que obviamente me extraña. De todas formas, tiene que ser muy, no sé, estar en la piel de Ricciardo ahora, claro, o sea, casi seguro que haría lo que él. Me agarraría a lo que se suele decir, a un clavo ardiendo. Pero teniendo en cuenta cómo salió de Red Bull, que siguen estando los mismos en Red Bull que cuando él dijo adiós. La situación de volver con el rabo entre las piernas y el decir aquí estoy para lo que hombre, queráis, pero eso tiene que ser... lo ha forjado él, te quiero decir. En un momento dado quiso ser más ambicioso y buscar las habichuelas fuera de Red Bull, que yo creo que tenía todo Ya el sé que sentido. cada uno, ya, sí, o sea, vale, pero quiero decir que la situación no creo que sea nada cool, ¿no? Hombre, Para pues Ricciardo. no, Eso, tal. Y pero luego, y de todas maneras, también con respecto a lo que decíais, casi podemos decir que o sea, rematamos el domingo la mejor temporada de Pérez y la peor temporada de Ricciardo. Con sí. lo cual, o sea, estoy con vosotros de que vale, que pueden tener ahí a Ricciardo para decirle a Pérez, oye, que tenemos reemplazo. Pero también yo si soy Pérez diría, perdón, pero no me comparéis, ¿eh? O sea, A porque ver, es que es eso. Vengo del hacer, o sea, Pérez, la mejor temporada de su vida, Ricciardo la peor. yo me pongo en esta situación si Pérez de repente empieza a tener unos resultados al lado de los que pudiera estar logrando Verstappen. O sea, imagínate un escenario donde Verstappen gana y Pérez no consigue ni quedar entre los 10 primeros, eso cada fin de semana, o el ambiente en el equipo es tan atroz que dices, me cargo a Pérez porque el ambiente es, ostras, ya es una guerra de estas mega gigantes. Entonces ahí sí que digo, pues pero en situaciones normales que se mantenga lo que haya a día de hoy, pues imagino que Pérez cumplirá su contrato que le han renovado en Mónaco de 2 años y para adelante. O sea, no debería peligrar. Pero en caso de peligrar, oye, mira, que antes de ayer no estaba Ricardo, ahora ya está. ¿Sabes? Antes de ayer Pérez decía, bueno, es Sí, que pero, solo estoy yo. o sea, sí, pero yo qué sé, la situación que planteas se me hace muy extraña. O sea, no creo que se dé. No creo que los resultados de Pérez vayan a ser tan catastróficos como para eso. Bueno, Vete tú a ya de saber, pero, partida, o sea, no creo. Porque, vamos a ver, estamos hablando de Pérez, no estamos hablando
yo que sé, de un Fernando Alonso, de un Hamilton o de un Verstappen, estamos hablando de Pérez, un piloto muy bueno, pero vamos, que yo creo que le falta esa chispita, ¿no? Como para convertirlo en un auténtico fuera de serie, pero no estamos hablando de un Mike Schumacher, o de Bueno, un todo Mazepin, o de un... depende del nivel del coche. Imagínate que el nivel del coche baja, pero yo creo que ante un escenario donde el nivel del Red Bull baje, yo creo que lo podría soportar mejor Verstappen que un Pérez. Sin duda, porque estamos hablando de que uno es, pues eso, un auténtico fuera de O sea, serie y el otro no. Me pongo un poco, te Pero- pongo como ejemplo el caso Hamilton a principio de temporada, donde Russell soportaba a Mercedes, quedando entre los 5 primeros, más quinto, que porque no podía Sí, superar a tal. si yo la situación me la puedo explicar, pero lo que tampoco, si yo soy Red Bull, como para decirle a Pérez, oye, que lo estás haciendo muy mal, que tengo aquí Bueno, a eso lo hemos Ricciardo. visto, También Juan, eso Pérez lo le hemos puede decir, visto pon a unas cuantas veces, ¿eh? Ricciardo y a ver si vas a hacer el ridículo por poner a Ricciardo y quitarme a mí. Eso lo hemos visto, vale, con otros pilotos que venían de su escuela, ¿no? Pero yo si veo a alguien capaz de decirle a Pérez, oye, tío, pírate de aquí, es Red Bull. En otro equipo no te Claro que digo sí. nada. Pero yo no estoy, o sea, no estoy argumentando en contra de que Red Bull haga lo que le dé la gana con sus pilotos, porque siempre ya sabemos todos cómo se ha portado Red Bull con los pilotos. En ese sentido lo tengo claro. Pero que la amenaza a día de hoy de te cambio por Ricciardo, es decir, ahí sí, lo vas a hacer, de verdad, te vas a arriesgar. A ver si vas a hacer el ridículo por cambiarme a mí por Ricciardo. Muy, muy, muy mal lo tendría que estar haciendo Pérez como para que esa amenaza a día de hoy realmente fuese una amenaza que le diese miedo a Checo Pérez. O sea, porque es que obviamente si tú haces un cambio de ese tipo, es para mejorar. ¿Y tú crees que habría una seguridad después de los 2 últimos años que ha tenido Ricciardo, que encima con lo que le ha costado acostumbrarse a un coche nuevo? Es decir, que sí, que la amenaza puede estar ahí, pero vamos, es una amenaza muy light desde mi punto de vista. Sí, Entonces, hombre, a día de hoy sí, porque sobre todo por lo que hemos visto de Ricardo últimamente, pero de la misma manera que Ricardo pasó en Red Bull hasta que se piró a Renault, incluso en la época de Renault, bien, a mal, es más difícil, pero puede darse la vuelta. ¿Que es más arriesgado? No te digo que no, ahí sí, pero si en algún sitio ha ido rápido Red Bull, o sea, ha ido rápido Ricardo, es con Red Bull. Y aparte, digamos que Red Bull ya está todo vendido con Verstappen. O sea, mañana coge un resfriado Verstappen y en Red Bull tienen problemas. Tienen un problema gordo, cosa que en otras escuderías, rollo Mercedes y Red Bull, en Mercedes y Ferrari no tendrían. Tienen un piloto de un nivel equiparable al otro, digamos, ¿no? Y en cambio en Red Bull, imagínate que Verstappen le pasa, yo qué sé, lo de Schumacher en el 2000, ¿qué? 2002, 2000 o 2001, que se sale y se rompe una pierna y está prácticamente todo el campeonato fuera. La baza de Red Bull para conseguir un título es Pérez. Tendría un problema. a día de hoy sería lo que le quedase. O sea, ya, Claro. yo creo que tendría un problema. Eso le pasaría a Red Bull y a cualquier equipo. Bueno, yo creo que Todos los equipos juegan con que si su primer piloto, entre comillas, le pasa algo, pues sus opciones de ganar el mundial se reducen mucho. Porque por lo general los segundos pilotos son claramente segundos pilotos, salvo casos particulares. Vale, dime el segundo piloto de Mercedes y el de Ferrari. El segundo piloto de Mercedes es Russell, claramente, por detrás de Hamilton. Y el segundo piloto de Ferrari a día de hoy es Carlos Sainz, a la vista de los resultados de esta temporada. ¿Que el año que viene pueda cambiar? No te digo que no. Claro, Pero pero ¿por es que a qué? vista de los resultados, el segundo sería Hamilton. Ahí está Sí, complicado. pero O sea, no, perdona, te he dicho, a la vista de los resultados de Ferrari, el segundo piloto es Carlos. En Mercedes pueden pasar cosas, porque un día
un día pueden pasar cosas, por supuesto, pero el primer piloto es Hamilton y el segundo piloto es Russell. Y Hamilton, por mucho que queramos pensar que no, es mejor piloto que Russell a día de hoy. ¿Que el año que viene, cuando vayamos por la cuarta carrera, ha podido cambiar la película? Sí, ha podido cambiar la película. Pero comparar a Hamilton con cualquier piloto de la parrilla que no sea Fernando Alonso, cualquiera con quien compares va a ser segundo piloto al lado de Hamilton. Ahí Para mí, estar discutiendo mucho hasta rato, Verstappen. Para mí, hasta Verstappen es segundo piloto detrás de Hamilton. Yo Cosa creo que creo que el 90% del paddock no estaría de acuerdo conmigo. Pero la yo lo pienso así. diferencia yo creo que se estrecha muchísimo más con Ferrari y Mercedes que con Red Bull. Por eso mi comentario. O sea, creo que la diferencia entre Leclerc y Carlos y de Hamilton y Russell, a vista de lo que ha pasado esta temporada, es más estrecha que la de Pérez y Verstappen. Pero también te digo, imagínate que en Red Bull no está Verstappen, ¿vale? Pon a Pérez y no sé, a quien quieras. A Ricciardo, a Bueno, Hülkenberg. ponga a Ricardo, sí, que tampoco creo que con Ponga a Ricardo Ricciardo, tendrían ponga a Ricciardo. ninguna esperanza. Si, o sea que... si el equipo decide que los galones de primer piloto se lo dan a Pérez, es Pérez campeón del mundo, ¿no? Porque en este caso, este año que hemos vivido, el primer piloto, o sea, el campeón del mundo iba a salir de Red Bull. ¿Quién de los dos? El que decida el equipo. Por muy bueno que sea Verstappen, si el equipo decide que le da las ventajas a Pérez, gana el campeonato Pérez. Yo creo que no, porque ha acabado tercero en el campeonato. Sí, ha acabado tercero en el campeonato porque el equipo no lo ha protegido lo que lo tenía que proteger. Justo. Porque ha podido tener circunstancias de mala suerte a lo largo de la temporada, como le puede pasar a un primer piloto, como le puede pasar a cualquiera. Bueno, pero es que nos el ponemos también en equipo, esas el equipo hace circunstancias un con esfuerzo. Leclerc. Leclerc también le ha fastidiado el coche yendo primero no sé cuántas veces. Es que si ya Sí, tenemos en cuenta los pinchazos de cada uno, pues... Ya, pero, Exacto, o pero sea, porque vamos a... Red Bull ha decidido que Pérez se pelee con Leclerc. Si Red Bull decide que Pérez es campeón del mundo y Verstappen se pelea con Leclerc, hubiese sido así. Yo A ver, creo este es que un si- escenario yo- donde Verstappen ha sido lo suficientemente superior, con un coche lo suficientemente superior para que Red Bull fuera primero y segundo con amplia diferencia, como en su momento fue Ujú, Mercedes con Rosberg y Hamilton. Y correcto. Verstappen lo ha conseguido y Pérez no. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que la diferencia sea la de Mercedes en años anteriores. De hecho, yo creo que las primeras carreras, igual hasta el parón Ha del conseguido verano, 17 el victorias Ferrari, de 20. vamos, déjame acabar. Creo que el Red Bull no ha sido el mejor coche toda la temporada. Desde luego no ha tenido ni de lejos la diferencia que tenía Mercedes con respecto al segundo todos los campeonatos de ahí atrás. No, bueno, pero sí ha sido el mejor O sea, coche gran parte de la temporada. Al menos sí, toda pero la segunda mitad de la no temporada. esa diferencia, no esa diferencia. Mm. O sea, eso yo creo que tenemos que estar de acuerdo. No, Y lo que y con respecto a Pérez, si Red Bull hubiese tenido el equipo, le hubiese dado a Pérez lo que le dio a Verstappen, una vez que ya había ganado Verstappen el campeonato, Pérez queda segundo. Claro. Yo, de verdad, personalmente creo que si Verstappen se hubiese roto una pierna en la segunda carrera, este año Pérez es campeón del mundo. Exacto. Por eso iba mi comentario. Si la performance de Ferrari es la que ha sido. Ujú. Con todos esos errores, con todos esos fallos y con todo tal. O sea, simplemente si Ferrari se mantiene. O sea, si Ferrari hace los mismos puntos, yo creo que Pérez hubiera sido campeón del mundo. Exacto, yo estoy de acuerdo con Juan. A lo que iba mi comentario no es como se me podría achacar a menospreciar el trabajo de Verstappen. No, o sea, claramente a día de hoy, y lo ha demostrado, Verstappen es mejor piloto que Pérez. A lo que yo voy es que cuando un equipo tiene la superioridad que ha tenido Red Bull este año, o la que tuvo Mercedes en años anteriores o tal, a pesar de que en el primer cuarto o el primer tercio de carrera no estaba tan claro que Red Bull fuese superior a Ferrari, porque al principio de temporada Ferrari era mejor. Pero si un equipo decide beneficiar a uno de sus dos pilotos, es ese piloto el que gana por delante del otro. Aquí, por muy buenos que sean, este es un deporte en el que el talento del piloto
no puede contra las decisiones institucionales del equipo, porque le van a dar las piezas a estrenar a él, porque le van a hacer las estrategias que benefician en carrera a él, porque X, 1000 motivos. Pero si el equipo decide que un piloto queda por delante del otro, independientemente de que sea mejor o peor que el otro, es así. Luego ya te puedes ir, claro, al equipo también le puede salir mal. El equipo se puede equivocar a la hora de plantear esas estrategias, el equipo se puede encontrar con que su piloto favorito tiene muchos accidentes, o tiene muy mala suerte, o pincha mucho, pueden pasar cosas. Pero sobre el papel, si nos centramos en simulador, el equipo decide quién de los dos es el primero, independientemente del talento. Y de todas maneras, hubiera estado mucho más ajustado, ¿eh? Porque estoy, o sea, pensándolo bien seriamente, por ejemplo, Pérez hubiera habido carrera, o sea, vamos a ver, Verstappen ganó carreras, muchas carreras de calle, porque hacía la pole y ya. Y, por ejemplo, Pérez tuvo bastantes problemas en bastantes clasificaciones. Y ahí tampoco es que sea achacable a un trato de favor a Verstappen, yo creo. No, claro que no. O sea, entonces, no... claro, ganar carreras saliendo desde muchas veces desde donde salió Pérez, pues no es tan sencillo. Igual hubiera sido un... Lo que está claro es que hubiera sido un campeonato del mundo más entretenido. Ojalá fuera así, porque entonces no se explicaría que a Verstappen le pagaran lo que le pagan y a los mejores pilotos le pagaran lo que le pagan, ¿no? Por eso fichas a un Mindundi y, por supuesto. Y ya con hacer el mejor coche, que vale mucho, que es buena parte de este negocio, pones ahí un cualquiera y te gana el campeonato. No me negarás que si en el Red Bull de este año o en el Mercedes de años anteriores pones a Stroll, gana el campeonato Stroll. En el Red Bull de este... Bueno, siempre tendrá un compañero de equipo que le mojará la oreja. Más allá de compañeros de equipo, hablando puramente de coches. Si quedan en el campeonato... Stroll con un Red Bull gana a Hamilton con un Haas. Te pongas como te pongas. Es así, ¿no? Sí, eso sí. Sí, entonces, vale. Me has puesto en Fórmula 1 el 80% del resultado es el coche. Y el 20%, por decir una cifra, igual me estoy equivocando en un margen, pero más o menos, ¿vale? Por ahí van los tiros. El 20% restante es el piloto. Y ahora, el piloto, lógicamente, y todos sabemos que a quien tiene que ganar primero es a su compañero de equipo, porque el resto lo va a hacer el coche. Y su compañero de equipo y él van a tener. Pero que no es tan sencillo. Sí. Te quiere decir que Red Bull... No, por supuesto que no es tan sencillo. Es que si fuera tan sencillo seríamos nosotros líderes Red de Bull equipo. Ha tenido muy buenos coches y nunca han acabado el campeonato primero y segundo. Nunca. Y Mercedes sí. Porque estratégicamente, por muy buen coche que tenga, no han sido los mejores. No han sido el mejor equipo, a pesar de ser el mejor coche. Y Red Bull ha tenido, hay alguna temporada de Vettel donde ha hecho poles en... A ver, no me recuerdo el número, pero 9 de cada 10. Y ha hecho 10 victorias consecutivas. O sea, récords históricos de toda la historia. Estos acaban de ganar 17. De más poles en un año. ¿Qué? Vettel. Creo que Vettel es el que tiene el récord de poles, de mayor número de poles en un año. Sí, y también tiene el récord de victorias consecutivas. Y bueno, es que estos acaban de conseguir 17 victorias de ¿cuántas carreras han sido al final? De 22, ¿no? De 22, o sea, vale, que no han hecho pleno el 15, pero tras poco le ha faltado, Es una burrada, o sea, poco le ha faltado, pero en fin, que de todas formas esto es todo ciencia ficción, o sea, ya como les decía, yo no veo un escenario donde a Pérez le vaya lo suficientemente mal como para que dé pie a esto. Que Ricciardo lo vaya a reemplazar. Pero digo, antes no lo tenía y ahora aparece Ricciardo en escena. Hemos visto cuando el propio Ricciardo cuando salió dejó ese hueco en Red Bull, lo dejó bailando ahí en una posición de Kvyat fuera, Gasly fuera. Era un muerto horrible casi. Apareció Pérez. Albon fuera, o sea, apareció Pérez que está dando estabilidad y ahora vuelve Ricciardo. A ver,
ya la cosa ha cambiado mucho de aquella hora, ¿no? Imagino, no, al propio Ricardo ya se le está pasando el arroz, ¿no? También imagino que él imagino que seguirá diciendo que quiere ser campeón y tal, pero ya a estas alturas de la película, pues es que tienes tu Tiene que ser oportunidad. realista. Claro, es que en la Fórmula 1 tienes que estar en el momento exacto, con el equipo que acierta, y ¿cuántos casos han dado? Pues 3, ¿no? O 3 o Nunca 4. se sabe. Mira a Baton con Brown. Bueno, joder, ¿Quién iba a la pensar? excepción que confirma la regla. Bueno, claro, quiero decir, estas cosas al final es que tiene mucha suerte. Baton ya era el meme del piloto que más vueltas, que más grandes premios, que más minutos, que más todo había corrido sin ganar nada, o sin subir al podio, no recuerdo, o sin tener una victoria. Bueno, sí, Y de tenía una pronto victoria, llegó, sí. tenía una victoria, pero bueno, lo que fuese. El caso es que tenía todos los récords negativos. Y llegó un año que coincidió con Brown, que pensábamos que iba a ser un equipo de fondo de parrilla, porque Honda se había ido dejando el equipo tirado, y el otro lo compró por $1 y toda aquella película, y resulta que es campeón del mundo y el mejor coche con diferencia. Hombre, esa historia es muy difícil que se repita, pero yo creo que desde entonces está Fernando Alonso buscando repetir aquella historia. Y recordemos que aquel año se produce un poco lo que comentabais de este. Es decir, Brown era el mejor coche a principio de temporada. A final de temporada se le acercaron los Red Bull, cosa que después, al año siguiente, ya Porque le quedó. copiaron los difusores. ¿Quién acabó segundo aquella temporada? Porque Barrichello no. Claro, es que aquella temporada, si la partimos a la mitad, el resultado de la primera parte y de la segunda no es el mismo. Y luego se mostró durante el resto Mira, el segundo fue de Vettel. esa Sí. era. Segundo fue Vettel es- a 11 puntos, ¿eh? Creo que en aquel momento aún se puntuaba el primero 10 puntos, o sea que, bueno. que Le estaba costó nada. un poco de tinta china a Baton al final conseguir tal, pero a ver, tendría su gracia a ver que, porque esta fue la primera temporada que hicimos como podcast, a ver que éramos muy jóvenes en aquella época y seguro que no éramos tan con el cuchillo como ahora, ¿no? Pero yo ahora desde la distancia, claro. Bueno, Emma, yo recuerdo Osvaldo. Si aquello no era tener el cuchillo sacado, era ácido, yo me acuerdo. Pero en el A mí me molaba sentido. mogollón. Ahora, claro, desde la perspectiva que han pasado 800 años, digo, ya en esos test de pretemporada que aparece Brown a última hora, ya dejaron unos tiempos que quitaban el hipo. No sé si en aquella época pensaba, bueno, esto está jugando a gato y ratón, seguro que van aquí vacíos, quieren marcarse el tanto para conseguir 4 sponsors y consiguen los mejores tiempos en la última hora, en el último test de pretemporada en Barcelona y tal, pero resulta que no, que era la velocidad era genuina y tal, ¿no? Y bueno, también tuvieron suerte, o sea, porque entró a debate los difusores soplados y la FIA al final dijo, esto vale para adelante, venga, tira millas, que eran los que les sacaban más rendimiento eran ellos, pero no eran los únicos que tenían difusores soplados en la parrilla, porque había al menos 2 equipos más que tenían estos difusores, pero claro, en el caso de Brown era excepcional. El caso es este, ¿no? Que Ricardo en Red Bull, y como comentaba antes Juan, es que esto fue un comentario que soltó durante el Gran Premio Marco a una tele y dijo, no, tenemos aquí nuestro piloto ahora no sé cómo se domina, reserva, desarrollo, vete tú a saber, ya no sé muy bien, va a ser Ricardo. Y después Horner dijo, no, es que lo estamos negociando, tal, aún no está el contrato firmado, o sea que esperemos que se mantenga un poco lo que hemos hablado, con lo cual pues imagino que después también por declaraciones de Ricardo que lo acabarán de finiquitar el business, vaya, y Ricardo se quedará en campamento Sí, Red Bull. Ricardo no parecía que estuviese muy por poner pegas, ¿no? Sí, después porque estuvo negociando con Mercedes y alguna otra escudería, pero finalmente se ha decidido por Red Bull. Y después ya digo, en el caso de Mick Schumacher parece que definitivamente podría dejar la esfera Ferrari e irse con Mercedes como tercer piloto y vete tú a saber lo que pueda surgir
ahí no. Ujú. Yo veo, no sé si es más probable que una vuelta de Ricardo o de Mick Schumacher. Yo imagino que es más probable una vuelta de Ricardo, pero ya como están las cosas, teniendo en cuenta que Magnussen ha vuelto esta temporada, ahora vuelve Hülkenberg, hay algún equipo también que va a cambiar bastante en un futuro cercano. Hay que ver las nuevas apuestas, estos cambios de equipo que vamos a tener el próximo año, a ver cómo salen, si cuajan bien. Bueno, vamos a darle una oportunidad el año que viene a todo esto y a ver por qué derroteros van. Veremos un poco cómo avanza. Y yo creo que podemos cerrar la parte previo, la parte de noticias, y nos metemos un poco en lo que ha pasado en este último Gran Premio, que ya hemos ido comentando alguna cosa, no directamente, pero ya la hemos comentado y lo comentaremos ahora de nuevo. Pero, Emma, empezamos por libre si hay algo y si no, nos vamos a clasificación. Vamos ya directamente a la clasificación porque para acabar la última Verstappen se hizo con la pole. Segundo fue Pérez. Yo creo que la única ayuda que hubo este fin de semana de Verstappen a Pérez vino justamente en la clasificación, que le dio un poco el rebufo en el último intento de la Q3 y eso le valió a Pérez para conseguir quedar delante de Leclerc. Leclerc fue tercero, cuarto fue Carlos, que también Carlos tenía consigna en esta carrera, evidentemente, de ayudar definitivamente a Leclerc en lo que fuera necesario. Quinto Hamilton, sexto Russell, séptimo Norris, octavo Ocon, noveno Vettel, que cierra su andadura en clasificación en Fórmula 1 con un noveno puesto, el mejor de la temporada, creo que lo iguala. Décimo fue Ricardo, aunque recordar que Ricardo traía sanción de 3 posiciones por lo que pasó con Magnussen en Brasil. Un décimo Alonso y después Onoda, Schumacher, Stroll, Guan Yu Zhou, Magnussen, Gasly, Bottas, Albon, Latifi. Por cierto, Gasly que cambia de equipo, sale por fin de la esfera Red Bull y la temporada de Gasly, no sé, imagino que igual haremos La resumen, peor, ¿no? yo creo que la peor. Sí, o sea, si hacemos resumen lo hablaremos. Ostras, la temporada de Gasly en comparación con Tsunoda, a ver, tampoco, en general la AlphaTauri no ha sido para tirar fuegos artificiales, pero ostras, Gasly, el tema de puntos, que en estas últimas carreras se especulaba con que Gasly iba a pringar a posta para que lo sancionaran y con eso llegar a Alpine limpio en los puntos, cosa que al final, pues, a pesar de que no sé si lo intentó a posta en Brasil, pero en Brasil tuvo algunas infracciones y los comisarios dijeron, nada, que pase, sigan. Y al final acaba con los 10 puntos en la licencia, con la amenaza constante que va a tener las primeras 6 carreras con Alpine de que a la mínima te pierdes una, y la temporada en sí, pues no tengo los datos ahora mismo de cara a cara con Tsunoda, pero la sensación es que ha sido, como decía Juan, la peor que recuerdo a Gasly desde luego, desde su vuelta a Toro Rosso / AlphaTauri es la peor, ¿no? Y me recuerda más al Gasly de la peor época, esos momentitos que estuve en Red Bull. Y de la clasificación, nada más. O sea, quizás fue un poco, entre comillas, sorprendente ver que Mercedes pasara de Brasil aquí en Abu Dhabi a estar claramente ser la tercera opción. Pero bueno, así ha sido un poco la temporada, ¿no? A veces en una carrera estaba tal, en la siguiente bajabas. No ha cabido de ser una constante, sobre todo Mercedes, pero bueno, han conseguido la victoria y un paso hacia adelante sí que diría que han hecho. Desde luego, acaban con fuerza, sobre todo gracias a la victoria de Brasil, pensando en el próximo año, ¿no? Pero su hegemonía, la hegemonía de Mercedes se ha acabado esta temporada. Ya definitivamente. No sé si
volverán a ponerse a ello la próxima temporada, que imagino que sí, pero este año se ha roto definitivamente la hegemonía de Mercedes, ya que el año pasado sí que consiguieron el Mundial de Constructores, pero este año han pasado de ganar el Mundial a ser a ser terceros en el Mundial de Constructores. Y Hamilton, Y a casi ni ganar. sí, y Hamilton, que es la primera temporada en su carrera deportiva que acaba sin hacer mínimo una pole y una victoria. Y de hecho acaba sexto Hamilton, que es la peor posición en su carrera deportiva en el campeonato. Que se dice pronto, ¿eh? Creo que vi por ahí una noticia. Es que no me acuerdo. La primera victoria de Fernando Alonso, que fue en 2003 o en 2004. 2003. 2003. Pues que este era el primer año desde 2003 en el que no ganaba una carrera ni Fernando Alonso, ni Hamilton, ni Vettel. O sea, desde 2003, Sí, bueno, como mínimo uno de los tres había ganado alguna sí, carrera. también hay otra que desde 2002 que no hay o un Vettel o un Alonso o Hamilton entre las 4 primeras posiciones en el campeonato del mundo. No, si este año da para mucho, me parece a mí, ¿eh? Sí, no, al final el cambio de ciclo, pero algunos aguantan bien. Yo creo que Alonso aguanta bien el cambio de ciclo. Y hay otros que, bueno, Vettel se ha retirado. Hamilton yo creo que sigue en el ciclo. Pero bueno, no es el number one ahora, ¿no? Pero está fuerte, digamos. Pero ya tiene más rivales y otros van incorporando. Y con lo que comentábamos, nos plantamos el domingo en la carrera, una carrera que se veía un poco marcada por esa poca distancia que hay entre la primera línea y la primera curva, donde, pues no ha pasado prácticamente nada entre los puestos de arriba, pero sí que hemos visto cómo a partir de ahí, los Red Bull se iban un poquito por delante, sin demasiados problemas, y donde hemos visto lucha interesante además ha sido entre los Ferraris y Hamilton. Russell quedaba un poco clavado en la salida e incluso perdía posición con Lando Norris inicialmente. Veíamos como Hamilton era atacado por Carlos Sainz. De hecho, lo sobrepasaba en una curva, entrando bastante fuerte Carlos. Le ganaba la posición, forzaba un poco a Hamilton a que se saliese de pista. Hamilton salía, ganaba la posición de nuevo, recuperaba por cómo había hecho un recto en esa chicane. Y bueno, finalmente pues tenía que devolver la posición a Carlos. Digamos que ahí estaba, en ese comienzo de carrera, pues la lucha más interesante de los que iban por arriba. A partir de aquí, lo que se podía ver era que los Red Bull iban bien, pero no iban a otro nivel que sus rivales. Sí que veíamos que Ferrari iba fuerte y también veíamos que Mercedes que tenían un gran ritmo. Sí que daba la sensación de que esto no era una carrera más, no era una carrera de un campeonato prácticamente finalizado, sino que Red Bull no iba a todo lo que tenía que dar, parece que no iba machacando a sus rivales, pero desde luego tanto Ferrari como Mercedes sí que tenían pinta de ir a fondo, no reservándose nada e intentando con Ferrari conseguir ese subcampeonato de pilotos con Leclerc y Mercedes intentando conseguir una nueva victoria y sobre todo yo creo que Hamilton salía con mucha fuerza porque como decíamos, ¿no? Es la primera vez en su carrera deportiva que acaba una temporada sin subirse al primer escalón del podio. A partir de aquí, muy atentos a lo que iba pasando, a la degradación, a cómo eran las estrategias de paradas y desde luego con estos 3 equipos y estos 6 pilotos en las primeras posiciones, digamos que no había demasiada sorpresa. Sí que se veía bien, al equipo Ferrari y que iban, digamos, con
con un ritmo sólido y que además que los neumáticos no parece que estuvieran dando demasiados problemas, que no estaban degradando demasiado. Y empiezan pues el tema de los cambios de neumáticos, que es la parte pues que aquí podía marcar un poco la diferencia entre los equipos. El cambio de neumáticos pues hace que Sergio Pérez entre primero. La verdad es que bueno, pues lo óptimo eran 2 paradas y era un poco a lo que iban. Y desde Ferrari, pues se la juegan con Leclerc, viendo que no tiene la misma degradación que en otras ocasiones y que podían, digamos, aguantar un poco más. Y aquí se establece una estrategia de 2 cambios neumáticos para Checo, uno para Charles Leclerc, intentando pues estirar lo máximo posible los neumáticos duros que había puesto en el primer cambio de neumáticos. Y desde luego aquí es donde empieza la lucha. Si bien con esa segunda parada Checo perdía comba de Leclerc, pues en el último tramo de carrera lo que hemos estado viendo es cómo Leclerc se ha tenido que defender vuelta a vuelta de Sergio Pérez, que venía poco a poco ganando posiciones, poco a poco ganando más metros con Leclerc, y nos deparaba pues un final de carrera emocionante en ese segundo puesto de la clasificación. Por delante pues teníamos a Verstappen, que sin lugar a dudas marcaba el ritmo y marcaba un poco lo que ha sido toda la temporada. Desde luego, la última parte de temporada de carrera nos hemos centrado en ese duelo entre Pérez a la caza de Leclerc, sin demasiado que ver hacia el final, porque prácticamente se ha acercado, pero no ha tenido la posibilidad de ese adelantamiento, con lo cual hemos terminado con Verstappen en primera posición, con Leclerc en segunda posición, con Pérez en tercera. Y a partir de ahí, bueno, pues ya venía fuera de podio Carlos Sainz en cuarta posición, Russell en quinta, Lando Norris era sexto, séptimo era Ocon, octavo era Stroll, noveno era Ricciardo, décimo era Vettel, y ya fuera de podio Tsunoda, Guan Yu Zhou, Albon, Gasly, Bottas, Schumacher y Kevin Magnussen. En esta carrera, desde luego, de lo más lamentable también el abandono de Fernando Alonso a media carrera, y prácticamente finalizando el Gran Premio también Lewis Hamilton decía adiós. Desde luego pues un final de temporada para estos dos pilotos que no era lo que esperábamos, ¿no? Ese cambio de escudería de Alonso y esta última carrera de Hamilton en 2022 que acaba de esta manera. Y desde luego yo creo que el punto más interesante es cómo han corrido estos dos equipos, Red Bull y Ferrari, para conseguir que los dos pilotos, Leclerc y Pérez, pues pudieran tener esa segunda posición en el campeonato de constructores. Y yo creo que aquí vamos a tener bastante comentario, entiendo, porque desde luego quien salía a priori con ventaja era Charles Leclerc, era Sergio Pérez, porque salía por delante, tenía a Verstappen ya con todo decidido que le podía intentar echar una mano. Y yo creo que aquí, pues la verdad es que órdenes de equipo y estrategia de equipo, no sé la impresión que tenéis vosotros, pero para mí ha sido nula. Con Red Bull dices, ¿no? Estás hablando. Sí, sí, sí. Bueno, hubo un momento que en la parte final de la carrera, donde Verstappen iba primero y le quitaba en torno a 7 segundos a Leclerc, que le dicen desde radio, oye, afloja, retén a Leclerc
Y con eso que Pérez ya acaba de coger a Leclerc que intente pasarlo, ¿no? Y dices, hostia, le estás quitando 7 segundos. Que lo puedes hacer aflojar 7 segundos, que te coja Leclerc, pero cuando lo escuché digo, ¿en serio? A estas alturas, después o sea, ¿quieres conseguir el subcampeonato de Pérez a la última hora? O sea, como el estudiante que estudia a última hora, esperas aprobar a última hora y, a ver, claro, un poco cuando hablábamos antes el comentario, lo decía José y tal, o sea, y Juan también, si Red Bull pusiera lo que tuviera que poner para ser segundo, pues no esperas a última hora, ¿no? Y esperó a última hora y bueno, yo creo que en este caso, para variar, Ferrari ha jugado muy bien las cartas en la última carrera de la temporada y le ha dado la posición genuinamente en este caso en la carrera a Pérez. Y con eso Leclerc ha conseguido mantener la segunda posición que ya traía Abu Dhabi. Eso sí, empataba puntos, pero ahora con unos puntillos de ventaja. Y después me resulta también curioso que después le preguntaron a la carrera a Verstappen, oye, esto de que te dijeron que retengas, que aflojaras 7 segundos y que retuvieras a Leclerc, no lo has hecho, ¿qué ha pasado? Y ha dicho él, bueno, es que claro, sería un poco injusto, ¿no? Que pasara esto, que yo aflojara, retuviera a Leclerc. Y me resulta curioso porque hace un año, vale que no era primero y segundo, pero Pérez se desentendió de su carrera totalmente para retener a Hamilton. Y era justo o injusto en aquel momento. O sea, cuando te beneficia a ti es justo y cuando no te beneficia a ti es injusto. ¿Cómo va la historia? Que Desde sería luego raro. esa mano que le echó Pérez a Verstappen parando a Hamilton, es que, vamos, o sea, tiene Sí, fue delito parte, por lo que acaba de contar Verstappen. sí, fue parte fundamental el año pasado para que Verstappen tuviera la opción de pelear, ¿no? Pero es cierto que hubiera sido raro que de repente Verstappen, que se paseó durante la carrera, afloje 7 segundos para o sea, visualmente hubiera sido raro, pero eso lo hizo Pérez en otras circunstancias para ayudarle a él. Y bueno, al final lo hablamos la semana pasada de qué ayuda iba a mostrar, le iba a suministrar Verstappen a Pérez. Pues al final, pues este pequeño rebufo en la clasificación y ya está. Ya está, porque él fue a lo suyo, otra más, pole y victoria, y no consiguió la vuelta rápida porque estaban otras cosas en Red Bull, ¿no? Que si no, también, venga, vuelta rápida. Y Pérez, pues nada, pues, con Pérez Red Bull picó en el juego de Ferrari y Pérez lo fue cogiendo a Leclerc, pero no con la suficientemente, con la rapidez que le gustaría. Encima se encontró con unos doblados, tal. Bueno, pues ya lo intentaron a última hora, pero si esto lo empezaran a trabajar desde Japón, pues seguramente lo hubieran tenido sin necesidad de jugar a cosas raras. Totalmente. Eso justo es lo que yo os iba a decir. Que es un fallo de Red Bull. Ferrari lo hizo bien, Red Bull no supo responder, o si respondió mal, pero no es algo de esta carrera. Es que lo de Brasil no tendría que haber pasado y es que Red Bull tendría que venir preparando esto desde hace 3, 4 o 5 carreras. Yo sinceramente no me enteré de que Red Bull le pidió a Verstappen que aflojase para parar a Leclerc y de que Verstappen no lo hizo. Esta carrera, la verdad es que eso me ha pasado totalmente desapercibido, pero es que Verstappen ya hizo lo que tenía que hacer, no hizo lo que tenía que hacer en Brasil y ya ahí yo no cuento más con él. Quiero decir, yo ya dije lo que tenía que decir Verstappen y sigo pensando lo mismo y lo seguiré pensando. Y no hay más. O sea, lo podía haber conseguido Pérez
ha echado en falta los puntitos que su equipo y sus compañeros no le han querido dar en carreras anteriores. Y ya está, es que no ha podido hacer más. Luego durante la carrera ha peleado lo que ha podido pelear, lo que le han dejado pelear, y Ferrari lo ha hecho mejor. Sí, además, en esta ocasión, digamos que Ferrari nada que reprochar. En el momento ese en que entra Pérez, a Leclerc lo mantienen fuera, llevar la estrategia diferente a la del tu rival, y les ha salido muy bien. En este caso, o sea, nada que reprocharle a Ferrari, ¿no? En ese sentido, al revés, han estado acertados. Sí, sí. Y la verdad, pues al final es sorprendente porque yo creo que incluso lo llegué a comentar, ¿no? Que no sé si fue en el post Japón y en el previo de Estados Unidos o algo así, que dije que una declaración de Marco que decía que a partir de ahora le iban a dar prioridad a Pérez. Y ni mucho menos. O sea, ni mucho menos. Y claro, pues al final, eh, pues tienes este desenlace, que también creo que es un poco justo, teniendo en cuenta el global de la temporada. Digo, veo justo que Verstappen haya ganado el campeonato como lo ha ganado y que segundo acabe Leclerc, teniendo en cuenta lo que ha pasado a lo largo de la temporada, y que Pérez sea tercero, pues vale. O sea, como han acabado finalmente, lo veo justo. Aparte, mira, se da la circunstancia de que es la primera vez en la historia de que el último podium se corresponde tal cual a como quedan en la clasificación del campeonato. O sea que dentro de lo que cabe, pues mira, karma, llamadlo como queráis. Y desde luego da una impresión de un poco de cómo trabaja el equipo, muy bien como equipo para conseguir el campeonato del mundo de Verstappen, y cómo después pues Verstappen no ayuda a lo justo, por decirlo de alguna manera, y el equipo tampoco se centra en ese detalle, ¿no? Me parece que era un pago interesante que le tenían que haber hecho a Sí, o Pérez, sea, ¿no? porque hubo Como momentos, decimos, o sea, o esto sea, viene de muy mucho antes, y ¿no? No es sí, cosa de este Gran Premio. y de ayudar a Pérez, yo creo que la ayuda debería haber llegado nada más arrancar la carrera. O sea, hubo un momento donde Pérez llegó a estar en zona de DRS con Pérez, sí, en alguna vuelta llegó a tener DRS de Verstappen, ¿no? Y digo, pues este es el momento para deja pasar a Pérez y tú, pues, que Pérez, no sé, consiga, yo qué sé, 3 segundos, 4 segundos, lo amarras tú a la jauría detrás y a ver cómo se ha desarrollado la carrera. Pero no. Verstappen cogió tiramillas y ahora tira. Claro, en un momento dado, ¿qué orden le iban a dar a Verstappen? Si estaba ya en otro código postal, ¿qué le iban a decir? Bueno, le dijeron esta de intenta retener a Leclerc, pero un poco en serio. Y claro, pues al final Ferrari pues jugó sus cartas en la estrategia, que mira que le hemos dado palos a Ferrari, pero yo creo que en lo que es estrategia, esta que quizás ha sido la mejor carrera en cuanto a estrategia de Ferrari ha sido esta, porque por lo que han contado después de la carrera, lo que ha pasado lo tenían totalmente. Igual se le ha subido a la cabeza, pero por lo que han contado, ha pasado exactamente como lo tenían calculado. Y les ha salido muy bien la jugada. O sea, pero ¿la apuesta suya era hacer lo contrario de Pérez o No, digamos esa llamada que... de hacer lo contrario fue una llamada a propósito para provocar que entrara Pérez. Ajá. Ellos, Ujú. por lo que contaron, Leclerc iba a hacer sí o sí una parada. Y la llamada esta que te digo fue aposta para provocar que Pérez entrara y forzarlo a ir a 2. Ujú. Que si Pérez no se encuentra al Alfa Tauri y a un Williams, quizás Pérez hubiera tenido una oportunidad en la última vuelta. Quizás, no te digo que no, pero a la desesperada, vete tú que hubiera pasado, pero en principio la jugada le había salido bien a Ferrari. Claro, nos queda entonces la duda, ¿no? De qué hubieran hecho en el caso de que Pérez no hubiese entrado. Si hubiesen cambiado la estrategia de Leclerc o no. Pero bueno, en todo caso,
lo que decías antes, les hemos dado palos siempre que se lo han merecido. Creo que tampoco han sido palos injustos los que se le han dado a la estrategia de Ferrari, porque es que las No, cosas no, como no. son. Claro. Ha dejado muchísimo que desear, ¿no? A lo largo de toda la temporada. Pero cuando lo hacen bien, pues también hay que reconocérselo. Y en este caso, además, pues ha servido para obtener un segundo puesto y también para finalmente quedar por delante de Mercedes en ese campeonato de constructores que quizá claro, ahora que los presupuestos no están acotados, o sea, no se pueden pasar, pues igual a Ferrari le da un poco igual, ¿no? El dinero de los puntos que pueda obtener por quedar segundo, quedar tercero, pero oye, la honrilla de quedar segundo, pues ahí está. Sí, Y a este también nivel. tuvieron la suerte de lo que le ocurrió a Hamilton, que bueno, tampoco creo que hubiese sido preocupante en el sentido de que hubieran mantenido el segundo puesto, aunque hubiese acabado, ya digo, Hamilton, pero en todo caso, oye, también tuvieron esa suerte, ¿no? Y por otro lado, pues un poco la decepción del propio Hamilton, ¿no? De que también tenía esa pelea y al final, pues, ni pelear ni pelear a Sainz ni siquiera alcanzar a Russell, ¿no? O sea, o Bueno, mejor iba dicho, quinto, ¿no? Iba por delante de Russell o iba por detrás de Russell cuando abandonó Hamilton. no me acuerdo. Yo creo que iba detrás de Carlos, que él finalmente fue a una parada, que a pesar de que otra vez por radio dijo ¿Iba no, detrás de Carlos o iba delante de Carlos? Iba delante de Carlos, yo no, yo creo. creo que iba detrás de Carlos, porque tuvo problemas y Carlos lo acabó adelantando finalmente y ya Es con eso. verdad, sí. Y ya con eso materializó el adelantamiento, pero después Hamilton, imagino que tuvo el coche tocado después del que esa es otra. Hamilton intentó hacer la jugada del año pasado y no, este año le han cortado las alas. Afortunadamente le cortaron las alas, ¿no? Porque hubiera sido un poco. Ya el año pasado recuerdo hablaros de en plan. Sí, que quizás Verstappen fue más agresivo aún que Carlos en la chicane. No, el año pasado, perdona que te interrumpa, Emma, el año pasado es que habían calentado desde Mercedes todo el previo diciendo que los iban a echar de la pista. Entonces casi era, Hamilton tuvo que salirse totalmente porque es que si no Verstappen va por él y o sea, que la intención de Verstappen era directamente que se quedaran los dos fuera de la pista porque de esa manera pues ya ganaba automáticamente Verstappen, ¿no? Entonces tenían ese miedo y entonces digamos que estaba como más justificado, al menos Sí. a Oye, un que hemos nivel avisado de esto, ¿eh? moral o así, el decir, no, es que si no hago este tipo de maniobra, es que a poco que nos juntemos me van a echar, ¿no? O sea, me van a dejar fuera de carrera. Con lo cual había esa cierta predisposición, ¿no? A pensar o a ser un poco más benévolos con Hamilton. Pero bueno, aún así, el movimiento de Verstappen yo lo recuerdo más agresivo que el de Carlos. A la hora de dejarles cierto espacio, yo recuerdo Verstappen de dejarle nada de espacio y Carlos dejó, al menos para mantener las ruedas en las dos líneas blancas, yo creo que le dejó. Pero el caso que Hamilton dijo, pues nada, corto, y en ese cortar se comió alguna salchicha y voló. Imagino que es cuando fastidió un poco el coche. Y claro, después, en el año pasado, recuerdo que la FIA dijo después de acabar la carrera y tal, que preguntaron, oye, ¿qué pasó con Hamilton? Y no, le hemos dicho que perdiera el tiempo que ganó haciendo eso y hemos comprobado que lo hizo. Cosa que, tío, en serio, ¿qué me estás contando? Y en cambio aquí en esta ocasión les dijeron, después de pasar unas cuantas vueltas, oye, devuelve la posición a Carlos Sainz, que esa es otra. Yo tenía entendido que dirección de carrera no iba a decirle nada a los equipos. Iba, bueno, vosotros haced y ya después, según hacéis, pues esto va a comisarios o vosotros sabréis. En cambio aquí sí que les dieron el toque porque tardaron unas vueltas, pero finalmente Hamilton le devolvió la posición a Carlos. No se salió con la suya.
Y fue vamos, o sea, en este caso yo creo que fue un error de Hamilton, sobre todo también porque es que el ritmo que tenía era muy superior al de Carlos. De hecho, no tardó nada. Una vez que le devolvió la posición, En tardó ese 0, momento sí. Lo que pasa es que justo, o sea, a partir de ahí el fondo, lo que fuese, empezó a... O el motor, porque de hecho al final Sí, al fue final por se el quejaba de motor, ¿no? Por potencia, lo ¿no? que, Vete tú a saber qué claro, demonios le pasó. algo iba mal en ese coche, ¿no? Pero vamos, al principio de carrera no. Al principio de carrera, vamos, el adelantamiento a Carlos fue muy fácil. Sí, sí, no, sí, al principio parecía que incluso Hamilton podía acechar a Leclerc y tal, pero después empezó a perder rendimiento, no sé si fue los daños o qué, y lo adelantó Carlos y lo adelantaron otros y tal, y cuando abandonó Hamilton, pues iba bien. O sea, teniendo en cuenta las circunstancias, iba bien. Y bueno, al final acabó abandonando que debe ser que la primera vez que acaba una temporada abandonado Hamilton en la última carrera, ostras. No sé si es la primera vez, pero debe estar cerquita, ¿no? Que también, oye, mira tú por dónde, la carrera donde se retira Vettel acaban abandonando Alonso y Hamilton. Y cuando se retiró por primera vez Alonso, os acordaréis que no se Los donos. que no abandonaron los otros y pudieron hacer lo de los donos todos juntos y toda esta historia. Y este año nanay. No hubo esa posibilidad. Y también os digo que cómo ha trabajado la Fórmula 1 en general, la retirada de Vettel me parece mejor que como en su momento se trató la retirada de Alonso. No sé si porque la retirada de Vettel parece más permanente que la que fue Alonso o porque han aprendido o qué. Hombre, el darle la última vuelta, ¿no? Ahí, pues la verdad es que moló. Y a propósito, o sea, ¿visteis el vídeo ese en el que al principio de carrera Fernando se acerca cuando ya estaban con el casco puesto y Sí, todo, o sea, o sea, y eso, y Fernando le dice, disfruta de la primera vuelta, o sea, diciéndole eso, que no se preocupe, que no le va a atacar en la primera vuelta para que disfrutase la carrera, no sé, me pareció un gesto, ahí, por un lado bonito, pero por otro lado, si yo fuese Vettel, no creo que lo pero, hubiese agradecido. pero O ahí sea, yo, no, peléame hasta el final. O sea, no pero ahí sé, pensando mal, que no sé, quizás estoy pensando mal mucho de la cuenta, pero ¿dónde va a pilotar Fernando el próximo temporada? En Aston Martin. en Aston Martin. Sí. Ya a estas alturas de la película le interesa, no sé, imagino que cuanto mejor esté Aston Martin, mejor. O sea, Alonso iba con él mismo y con Aston Martin, en especial en estas últimas carreras, ¿no? Y, y no sé, igual, ya digo, igual estoy pensando demasiado y además de que ha sido un gesto así que mucha gente ha dicho, ah, mira qué guay Alonso que se ha acercado y le ha dicho que no se preocupe y tal. Y encima no te va a pilotar el próximo año en Aston Martin, ¿no? Pues voy con Vettel un poco también porque voy a recibir lo que deja él. Bueno, no sé, o sea, pero yo si fuese Vettel, de verdad, o sea, no, o sea, voy a quedar por delante de ti, no me vas a adelantar y no va a ser porque no me ataque, sino, ¿entiendes? Si yo soy Sí, Vettel, sí, sí. Tú atácame y tal, no sé. claro, o sea, quiero Esto decir, de la no, película. que no haya ningún trato de favor, o sea, por ser la última, ¿no? Al revés, ¿no? O sea, esto es quiero llevarme el recuerdo de verdad. Aunque bueno, no sé, ¿escuchasteis el último episodio? Vamos, no el último, porque igual sacaron ya uno esta semana, pero el episodio de la semana pasada fue con Vettel. Y bueno, comenta sobre varios pilotos. Curiosamente, con uno de los que más comenta es precisamente de Fernando Alonso, ¿no? Y una de las cosas que dice es que no han llegado a tener ningún tipo de relación, ya no de amistad, o sea, sino simplemente pues eso, o sea, que realmente no han tenido trato en
todo el tiempo, ¿no? Es Incluso que comentaba que con Hamilton, pese a todos los problemas que tuvo, pues que llegó un momento en que se sentaron y que aclararon las cosas y todo eso, pero que con Fernando, pues que no ha llegado a tener ese tipo es que no sé de momento. si te acuerdas de que cuando estaban los dos peleando por el campeonato, uno en Ferrari y otro en Red Bull, yo recuerdo declaraciones de Fernando en plan, no peleó con Vettel, peleó con Adrian Newey, con otros factores, menos con Vettel. Declaraciones del estilo, Yo la verdad es que no me acuerdo. O cosas sea, así, ¿no? él en la entrevista comenta, obviamente, como no va a comentar, ¿no? Fue su primer campeonato del mundo. Circunstancias de... Lo que sí que está claro es que no, o sea, a Fernando lo pone muy bien. O sea, dice que es el más, o sea, el duro, el más tough, ¿no? Tough, tough en inglés es duro, ¿no? O el Sí, rival más, pues eso. Lo califica como el rival más tough que ha tenido. Y, bueno, no sé. De Fernando Alonso le suelta bastantes lindezas, ¿no? Curioso. O sea, está entretenida. A mí me gustó la entrevista porque yo que era, o sea, Vettel nunca ha sido santo de mi devoción, por así decir. Y es de estas entrevistas de un tío que lo ves ya, pues eso, al final de su carrera, muy centrado y muy, no sé, me reconcilió con la persona, ¿no? O sea, nada fantasma, muy consciente de lo que hace. Por ejemplo, me llamó la atención, decía que no estaba especialmente nervioso ni pensando en la cuenta atrás, es que ya solo me quedan dos, es que ya tal, ¿no? Y con respecto a este de Abu Dhabi, que, que para él, o sea, eso, que no estaba con esa sensación de pérdida, sino al revés, ¿no? De que se abre un nuevo camino. Y me pareció eso, no sé, una entrevista muy que te reconcilia con las personas, ¿no? Cuando las ves que no son fantasmas, que lo que dicen son cosas muy lógicas y este tipo de declaraciones, pues realmente molan. Os la recomiendo. Si no la escuchasteis, y aparte que eso, ¿no? Es la última entrevista que le han hecho. Bueno, no la última entrevista que le han hecho, pero vamos, es un como documento justo antes de retirarse, ¿no? Entonces, está muy bien ese episodio. Que por cierto, que Vettel lo deja, ¿no? O sea, es algo a destacar de esta temporada, ¿no? Se va un 4 veces campeón del mundo. Ya digo, personalmente no fue nunca santo de mi devoción, más bien al revés, siempre me dio un poco de rabia, sobre todo cuando estaba en Red Bull. En Ferrari, cuando pienso en él, sobre todo de lo que me acuerdo es de las que le hizo al pobre Leclerc cuando llegó y de los errores que cometió, de ese campeonato del mundo que tuvo en la mano y que yo creo que por sus propios errores pues nos privó a todos los que queríamos que acabase la hegemonía de Mercedes. Entonces, pues yo qué sé, son como espinitas. Pero una vez que que llegó hasta un Martin, yo me he reconciliado con él y se va es un 4 veces campeón del mundo y creo que me voy a acordar de Vettel al final con cariño, con lo cual, pues mira, personalmente y como fan, que es lo único que soy yo, ni tan mal. sí, hombre, yo creo que quizás ahora que tenemos más experiencia y tal, menos, pero mucha gente ha sido víctima de cómo se nos ha vendido desde ciertos medios de comunicación estos pilotos, ¿no? ¿Os acordáis de la campaña esta que utilizaron en su momento Vodafone con que viene el lobo con Hamilton, ¿no? Cuando nos vendían que Hamilton era poco menos que el demonio y tal, ¿no? Justamente porque le estaba haciendo la puñeta a Fernando. En su momento, cuando la lucha con Vettel y Alonso, pues el frigodedo y bueno, la gente le cogió una manía a Vettel
Bueno, que Hondura, el dedito, el rollo del dedito, Bueno, vamos, a mí eso no me lo recuerdes porque todavía me pongo de mala el rollo leche. del dedito, y habría que preguntarle a otra gente cómo les hubieran sentado a Alonso cuando hacía los pajaritos, a ver si eso le molaba. O sea, te quiero decir, hay en todos lados. O sea, cuando Alonso celebraba sus victorias, imagino del otro lado, pues no les molaría, ¿no? Pues igual que a muchos lo del dedito, pues fastidió a alguna generación. Le ha quedado grabado. De hecho, tuvieron una comida, ¿no? Este fin de semana tuvieron una comida todos los pilotos, cuando digo todos, es todos, hasta Hamilton, que fue por un lado, por una vez el promotor de la propia comida, y una de las fotos que se tomaron, no sé si fue en la cena o otra foto, ahora no recuerdo muy bien, fue haciendo el signo del dedo, todos. O sea que le quedó el rollo del dedo, pero una vez pasó todo esto, la lucha con Fernando y tal, y lo que fue pasando su carrera deportiva a Vettel, hasta ahora Aston Martin, claro, es que cambia mucho la película para nosotros los aficionados de estar ahí luchando, de tener una exigencia de hay que ganar, a ahora estar en Aston Martin, de que cualquier cosa que hagas, pues... Bueno, cualquier cosa no, porque hubo alguna carrera en Aston Martin que dio pena. Sobre todo a principio de esta temporada, que se perdió las 2 primeras carreras, al principio, encima que el coche no estaba potente, daba pena. Pero ya en estas últimas carreras, que el tío lo veías luchar y tal, consiguiendo ya algún resultado guay, dices, vale, aún tiene alguna cosilla, pero te cambia mucho la película de tener que ganar sí o sí, porque estás en un equipo donde hay que ganar sí o sí, a estar en estos equipos donde casi cualquier cosa que recibas, que se consiga, pues es una maravilla, casi, poco más, ¿no? Y también él, pues, ha ido cambiando también, ¿no? O sea, ha pasado de... Aunque en tuvo algún puntazo, ¿no? Cuando estuvo en un momento ácido de Red Bull, pero claro, si hay una evolución de personajes en cuanto a los pilotos, uno de los caracteres que más ha evolucionado ha sido Vettel, hostia, del El niño, Multi-21. sí, del niño mimado de Red Bull a verlo ahora recoger basura, acabado el Gran Premio de Silverstone, dices, hostia. Pues sí, la verdad es que respecto a lo que comentabais, es verdad que gran parte de, no solo de Vettel, sino de cuando el villano era Hamilton, cuando el villano era Vettel o cuando el villano es el que toque, pues gran parte se la debemos a esa necesidad de los medios de que tiene que haber un villano para que pueda haber un héroe. Al final es un poco de darle un falso contexto y un falso lore a algo que no deja de ser un mero deporte. Que tampoco es muy deporte, porque también tiene... Perdona, José, y la semana pasada era Ocon, que era la persona más odiada Sí, en exacto. España. Lo que pasa es que yo no sé si será que yo he madurado, que yo he crecido o que Ocon realmente no me lo creo como villano. Bueno, el caso es que No tiene categoría. no tiene categoría de villano. No, hombre, es que puede ser todo el villano que quiera, pero es que si Alonso sigue demostrando que es mejor, ¿no? Pues, o sea, aquí los villanos a los que se les ha cogido tirria son aquellos que realmente en la lucha contra nuestros héroes, pues han sido villanos de categoría, que han ganado al héroe, ¿no? Han conseguido ser ese Batman de Nolan, ¿no? Con esos villanos creíbles, pero... Tú Ocon, imagínate, Ocon, tío. No sé, o sea, que Mick Schumacher como niño, la tirria que le debió coger a Alonso cuando vio que Alonso claro, la amarraba cuando le ganó a su padre, cuando claro, ganó a por su supuesto, padre, ¿no? pues sí, O a los totalmente. O sea, alemanes, Ocon ¿no? a mí me parece que Ocon es muy buen piloto, pero no me lo creo como antagonista, ¿sabes? Bueno, en fin, también es que nosotros hemos madurado y ya los medios y el periodismo deportivo llevan mucho tiempo jugando a lo mismo y ya los conocemos. Y en gran parte, pues, sabemos de qué pie coge a cada uno y bueno, pues le damos la importancia que tiene a lo que la tiene. Vettel, yo me gustaría decir, como decía Juan,
que en estos años en Alfa, por Dios, en Alfa Romeo iba a decir, que en estos años en Aston Martin me he reconciliado con él. Yo no, me he reconciliado con Vettel porque Vettel ha dejado de estar en el candelero, ha dejado de ser el foco de todas las miradas y ha dejado de ser ese villano que comentábamos antes. Realmente a mí su etapa en Aston Martin me ha pasado totalmente desapercibida. No le recuerdo nada. No digo que sea por culpa suya, creo que es por más culpa del coche, pero es que en general no me gusta cuando estos pilotos que lo han conseguido todo acaban sus carreras en equipos, bueno, en equipos poco competitivos o saliendo por la puerta de atrás. Me pasó con, no sé, me pasó con Barrichello. Creo que Barrichello debería, y sin ser campeón, pero debería haberse retirado en Ferrari. Como mucho en Brown, que ahí tuvo opciones. Después se me diluyó. Me ha pasado con Vettel. Creo que me terminará pasando con Alonso cuando se termine retirando finalmente. Con Baton un poco también. Lo que pasa es que Baton, bueno, cuando Baton consiguió algo fue muy circunstancial, pero creo que Baton nunca llegó a estar ahí arriba con todos los demás. Incluso con Schumacher. Al final creo que los recordaríamos mucho más gloriosos a todos estos pilotos si acabasen sus carreras en esos equipos que le dieron todo. Cuando deciden retirarse por los motivos que sean, se retiran de verdad y no se pasean por la pista peleándose con coches de baja categoría. No sé, me parece un poco salir por la puerta de atrás. Lo mismo con Raikkonen, lo mismo con Bottas, no sé. Y sin ser tampoco Bottas campeón, pero... Bueno, Bottas aún no se ha Pero bueno, retirado. sí, que... O sí, no se ha retirado, pero que cuando se retire voy a decir, pues que seguía corriendo, ya no me acordaba, ¿sabes? O sea, Bottas ha tenido la oportunidad que ha tenido en Mercedes y es verdad que es un poco injusto que le obliguen a retirarse cuando él se siente que no ha terminado de dar todo lo que tenía que dar. Pero es que para irte al Alfa Romeo, en mi pellejo, yo hubiese cambiado de categoría. Yo me hubiese ido a la Fórmula 1. Pero en ese bueno. sentido, Rosberg es justo lo contrario, ¿no? Exacto. Yo a Rosberg, es que ese es, para mí el ejemplo es Rosberg. Y yo lo comenté, creo que fue en este programa, cuando Rosberg estaba en activo. Para mí era o sea, yo fui muy fan de Rosberg porque lo vi un piloto 100% honesto. Consideré que era posiblemente el mejor segundo piloto de la parrilla y cuando consiguió su objetivo, que era ganar el Mundial, por suerte, por casualidad, por lo que fuera, dijo, señores, que he conseguido mi objetivo y que antes de que empiece esto a apuntar para abajo y a pasar desapercibido, yo me voy a dedicar a cuidar de mi familia. Y creo que lo hizo perfecto. Pero bueno, yo luego ya, claro, cada piloto es un mundo. No, pero retirarse Hay que saber retirarse. dentro de los deportistas también, profesionales, por no decir que la regla general es que la mayoría de ellos se retiran cayendo ya. Y algunos Sí. dando pena directamente, ¿no? Algunos dando bandazos, exacto. Claro, Ese es lo que me... Pero bueno, a ver, Y que también que- retirarse cuando estás en lo más alto también entraña, dices, me retiro ser Claro. campeón del mundo, hostia. ¿Hasta cuánto tu ambición tira de ti o dices, bueno, ya he conseguido lo que tal y venga, tal? O sea, Sí, o sea, está claro es que difícil, ¿eh? Cualquiera de las dos dices, retirarte en un equipo campeón con un coche aparte de eso, campeón sí, es muy difícil. estás Es en el muy, coche muy, muy ganador, difícil. tienes contrato porque Exacto. Rosberg había No, renovado. totalmente. O sea, eso por Es eso te chungo. digo que el Pero caso también de valiente, Rosberg, también valiente. el caso de Rosberg a mí me parece me parece de destacar su capacidad intelectual en cuanto a las decisiones que tomó, porque se retiró con un coche campeón y eso es muy difícil de hacer. En el pellejo de Vettel, yo es que hubiese preferido que cuando acabó su etapa en Ferrari se retirase en vez de pegar bandazos por mitad de parrilla. Pero bueno, que eso más allá del romanticismo de la historia o de la carrera de cada uno, al final son personas y oye, cada uno toma sus decisiones y ellos Sí, parecen hombre, felices con las pero decisiones que han tomado, así que ya está, no tiene más importancia que eso. El caso de Vettel es que sí, se retira un tío que ha ganado mucho, ha batido muchos récords,
hemos hablado mucho de él. Creo, después de todo, como comentaba la semana pasada, que se retira siendo más piloto ahora que cuando ganó los mundiales, y eso habla bien de él. Y ya está. Y bueno, pues cerramos una etapa en Fórmula 1 y se va otro más de esa quinta de las que cada vez quedan menos. Pero bueno, o sea, es que me estoy acordando ahora. Hay un momento en la entrevista en que le preguntan qué va a hacer a partir de ahora, ¿no? Y concretamente, si le dicen, bueno, ¿te vas a poner algún casco en el sentido de si va a correr en alguna otra competición? Y la respuesta que da es que dice, mira, no sé, dice, no sé. Si dentro de un año, o sea, daba la sensación eso, ¿no? Que decía que si iba a tomar un año pues totalmente de descanso y dice, si dentro de un año pues sigo teniendo ganas de correr, pues no sé si me pondré el casco pues para correr dice, en alguna categoría, dice, y se le escapa, o en Fórmula 1. O sea que digo yo, ostras, o sea que tampoco le ha cerrado la puerta con candado a la Fórmula 1. No es como Pero, cuando se retiró Fernando Alonso, que decía, que claramente le decía, oye, que me retiro, pero que pero también te igual digo una vuelvo. cosa, esto se empieza a parecer a cuando matan a alguien en Marvel. No, tío, si te retiras, te retiras. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es una broma? Sí, o sea, por eso digo, no fue una, o sea, la respuesta que da, yo creo que es un poco también, la respuesta la dio en función de la pregunta y del tono y del contexto, lo típico, ¿no? Claro, también el piloto que es capaz de retirarse también se va con la cabeza más alta que al que le retiran. Eso mismo lo Obviamente. decía el Pedro de la Rosa, ¿no? Que decía, yo no me retiré. Yo quería seguir. Sí, lo dijo el otro día, ¿no? Un No claro sé si en el ejemplo, Televisión pero de Tal, la ¿no? Rosa, que el tío sigue ahí dándole, estirando el chicle. No, pero yo también lo pensaba. Cuando fue la cena que le dieron a Vettel, estaba pensando, joder, ¿qué se le estará pasando por la cabeza a Ricciardo, a Schumacher, a Latifi? Es decir, estoy yo aquí homenajeando, o sea, ¿entendéis? Mm. Y a mí no me la hacen esta cena. No, claro, Que o vale, que los si le galones te- son si los le tienen que galones, hacer- entendámonos, pero a ver si me sí, entendéis. o Encima sea, de que no me la hagan, estoy yo aquí haciendo de el Claro, pasillo, ¿no? eso O se ha sea, notado. Por eso cuando mi comentario de cuando se retiró Alonso la primera vez, tal, que no hubo tanto, no sé, pupurrí, digamos, y en cambio ahora con Vettel, pues sí que lo ha habido. O sea, la cena, hasta la intro, no sé si os fijasteis, la intro de comienzo de la típica intro de Fórmula 1 la modificaron para dejar en último puesto a Vettel. El pasillo que le hicieron los pilotos en la previa de arrancar la carrera, hasta esto que decía a Juan ver, de es Alonso que, acercándose y 3.000 cosas más que dices, hostias. vale, pero mm, si comparamos la retirada de Alonso con la retirada de Vettel, a lo mejor la explicación es tan sencilla como que Alonso no quería toda esa Puede pomposidad. ser, no te digo que no, puede ser. Y luego, sí, a ver, en este Gran Premio también se ha despedido Ricciardo, que quizá de los que se han ido, aparte de Vettel, es al que más respeto, o no sé qué palabra usar. Bueno, porque lleva muchos años en Fórmula 1 y porque ya es un tío consagrado. Pero es que si le tienen que hacer una cena y un homenaje a todos los Latifis de la vida que se retiran cada año, porque no. Pero a ver, pero estos no se han Es que todos los retirado. años hay 3 o 4 pilotos de Pero este estos no estilo han dicho, que no oye, llegan que a dejo nada. la Fórmula 1. Vettel sí. claro, Claro, ese es entonces, el a ver, rollo, ¿no? es Lo que que Vettel decíamos es al un 4 principio. veces campeón del mundo. Es que es normal que algún homenaje se le haga. No, y la diferencia del lujo de decir me retiro a me retiran, ¿no? Por lo que empezamos, Exacto, digamos, exacto. Esa, este por trámite, ¿no? supuesto. O sea, que no, es que cuando un piloto quiere seguir, pero nadie le contrata. O sea, vamos al otro punto, ¿vale? Un piloto al que se le hizo un homenaje que no se retiró, que le retiraron, fue Massa. Y ese homenaje salió fatal porque finalmente no se retiró. Hostia. Aún estaba Eccleston Entonces, ahí, ¿no? sí, bueno, y es que siempre que hablamos de esto lo menciono lo mismo. Pero es que aquello fue muy ridículo como organización. Porque ya no te digo, evidentemente, el público de Brasil, pues oye, el A público ver, de Brasil es un yo, piloto brasileño, es normal. Pero como organización, ese, esa, ese protagonismo, ese homenaje, es que esa vuelta de honor andando a la pista a un piloto que
estaba intentando seguir en Fórmula 1 porque él estaba buscando asiento en otro coche y ya cuando le cerraron todas las puertas, cuando dijo, bueno, vale, pues me voy, pues hombre, que sí, que era Brasil. Yo entiendo que Brasil le dé un homenaje a su piloto, pero que lo haga la Fórmula 1 como entidad para que luego al final el tío consiga un asiento en un equipo del que sea y no se retire, pues tu homenaje se ha quedado en papel mojado. Entonces, es normal que se midan ese tipo de cosas. Vettel es un 4 veces campeón del mundo, pues algún homenaje habrá que hacerle. No, sí, yo. Ricciardo, pues Ricciardo, sinceramente, a mí me da mucha pena, pero Ricciardo no se merece ningún tipo de homenaje. No, sí. A ver, que ya decía que el único que ha dicho que se retira es Vettel. El resto, pues pierde su sitio, pero no ha dicho en ningún momento que se No, retira, con de lo hecho, cual, Ricciardo cero no se retira homenajes. porque va a seguir como proveedor en Red Bull, ¿no? Con lo O cual, a tercer piloto, Ricardo como se y llame. Mick Schumacher, los que se quedan fuera, cero homenajes. Pero a mí me parece perfecto que el deporte le dé lo que se merecen a los pilotos que han marcado una época. Y te puede gustar más o menos, pero Vettel ha marcado una época en la Fórmula 1. Y me parece perfecto que el deporte diga, pues mira, va a pasar esto y lo otro. ¿Lo quiera Vettel o no lo quiera Vettel? ¿Lo quiera Alonso o no lo quiera Alonso cuando le toque a Alonso o cuando le toque a Hamilton o cuando le toque a Verstappen? Totalmente. Independientemente de lo que quieran ellos. Hay que cuidar aquí el deporte y mira, esta O sea, temporada... lógicamente, si el piloto no se te presta, no le vas a obligar a ir a una cena Hombre, con no, con pero... sus rivales, pero que le pongan una pancarta de agradecimiento, pues eso es una cosa que decide, en este caso, Liberty, y ya está. Y no tiene más historia que eso. Y después, dicho esto, por comentar alguna cosilla más de la carrera para que nos quede ahí pendiente, pues aparte de lo que comentamos con la jugada de Ferrari para quedar Leclerc definitivamente segundo, pues comentar también el enésimo abandono de Alonso con Alpine, que se va como comenzó su andadura en Alpine la temporada pasada. Empezó su vuelta en el equipo con un abandono y acaba con otro abandono, pues perfecto, ¿no? Una pena acabar así, pero bueno, yo creo que Alonso, creo que ya lo comenté, si hace un mes le dicen que no corre con Alpine, que ya puede correr con Aston Martin, vamos, le faltarían segundos para subirse al coche verde, sea como fuera la situación. Y después nada, o sea, de cómo tuvimos Brasil a cómo acabó el campeonato, pues no hubo prácticamente ninguna modificación, ¿no? O sea, por ejemplo, así algo que quedaba pendiente, una vez solucionado el tema de Leclerc con Sergio Pérez, era ver si Aston Martin cogía a quien era a Alfa Romeo en el campeonato de constructores y lo cogieron. Empataron a 55 puntos, pero como Bottas consiguió un mejor resultado que lo conseguido por Vettel y Stroll, pues no pudieron superar a Alfa Romeo pese a que acaban con 55 puntos. De ahí que fuera importante esa lucha entre Ricardo y Vettel del final, noveno y décimo. Si Vettel consiguiera adelantar a Ricardo, eso le daría un puntito más a Aston Martin y superar a Alfa Romeo, pero no pasó eso. Y la carrera, poco más. La verdad que fue una carrera, pues, salvo lo que pasó el año pasado, típicas de estas del final, donde está todo el pescado vendido y te agarras a la mínima para intentar a ver si hay algo de entretenimiento. Sí, desde luego, eso, salvo la duda que teníamos del segundo puesto, el resto la verdad es que ha quedado prácticamente igual. Y no sé si queréis que añadir alguna cosa más del Gran Premio. Si no, pues prácticamente ya vamos cerrando este último podcast de la temporada 2022, de la temporada regular. Y ya nos despedimos. No, pues no hay nada más que añadir. Bueno, os agradecemos una temporada más que hayáis estado con todos nosotros. Ya la siguiente temporada ya será 2023. Ya será a partir de marzo, con los previos antes de eso, con los libres y con los entrenamientos de pretemporada.
Y como siempre, eso, pues agradeceros que hayáis estado con nosotros una temporada más, un año más, y ya van bastantes. En el caso de algunos son ya, nos vienen escuchando desde el primer día. Y bueno, recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar las formas de contacto y los podcasts que hemos grabado hasta ahora. Y nada más, os dejo con mis compañeros que os van a recordar también cómo poneros en contacto con nosotros. Y yo me despido. Un saludo y hasta luego. Pues yo recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter si esto sigue abierto. Somos @desdeboxes y nada más. Ya por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Ya verás tú, como al final haya que abrirse una cuenta en Mastodon, vas a tener que decir el doble de palabras. Va a ser mucho más largo. Bueno, si lo que queréis es enviarnos un email, pues a desdeboxespodcast@gmail.com y que ha sido un placer. O de nuevo, una temporada más estar con vosotros, chicos, y también con todos nuestros oyentes. No sé si tendremos un extra, Dani, no sé. si llegaremos a grabar el especial resumen de temporada o no. Pero en todo caso, si no es así, pues a ver si cae algún entre boxes ya en 2023 y hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Y nada, en Telegram, t.m/desdeboxes, ahí podéis pasar la pretemporada, la postemporada y pretemporada, pues comentando lo que vaya pasando en este mundillo y las nuevas aventuras de Alonso con Aston Martin, etcétera, etcétera. Así que nada, veremos si hay algo en este impasse de tiempo, pero que la nueva temporada empieza pronto. Así que vamos a intentar descansar lo que se pueda, porque la que viene va a ser larga. Otra cosa emocionante no lo sé, pero larga seguro. Un saludo. Bueno. ¿Sabes quién lo hizo también? No sé si con 3 o con 2. ¿Qué? Roberto Meri. Pero no la Fórmula 1, o sea... Sí, sí. Roberto Meri, o sea, después de... Bueno, siempre estuvo el pobre, pues en precario, ¿no? En la Fórmula 1. Pero cuando por fin lo dejó, no sé si fue 2 o 3 años después, volvió a la Fórmula 1. Pero Roberto Meri nunca ha hecho una vuelta de Gran Premio de Fórmula 1. Sí, Estoy hombre. equivocando de nombre. Roberto Meri, el No. español, nunca ha corrido una carrera en su vida de Fórmula 1. Creo que quieres decir Alguersuari. No. No, Ostras, pues Roberto Meri entonces. no ha corrido en Fórmula 1, yo creo que Roberto sí, ¿no? Meri, joder. Roberto Meri Corrió nunca en varios... ha Pero corrido un está Gran explotando Premio de la cabeza. Fórmula 1. Meri. Nunca, A ver jamás. si no vamos a Bueno, tener que cortar esto se esto. edita, pero vamos. Sí, Roberto Meri, tanto. A ver, No, Sí, joder. sí, estuvo con Fórmula 1 en Williams, Caterham, en ¿no? Marussia. Claro. De tercer piloto, tal, tío. ¿Qué Nunca... no? Llegó a debutar antes que Carlos Sainz. Que Claro, Roberto Meri llegamos a nunca ha tener corrido 3 una pilotos carrera, joder. Me cacho en A 10. ver. Mira. El 5 de septiembre de 2014 participa por primera vez en Fórmula 1 en el circuito de Monza a los mandos de un Caterham para realizar los entrenamientos libres. Meri ingresó al equipo Manor Marussia Fórmula 1 para la temporada 2015. Debutó en el Gran Premio de Malasia, la segunda carrera del año, ya que el equipo no pudo presentarse en la primera. Terminó 15º. En el Gran Premio de Gran Bretaña acabó 12º, el mejor resultado del español en Fórmula 1. El cierre del año, Meri fue reemplazado en ocasiones por el estadounidense Alexander Rossi. Para 2019, Meri desveló que estaba trabajando en el equipo de Fórmula 1 como equipo de desarrollo. Bueno, ya está, ella no volvió. Pero en Seguro que 2015 no llegó a corrió la volver. temporada oficial con Marussia. Seguro que no llegó a volver. Volvió, pero creo que sí, es verdad que volvió como probador o hizo un entrenamiento o algo así, pero no debutó, ¿no? Vale, Eso sí es me puede verdad. sonar. En 2014 y en 2015. Sí, no volvió. Fue en Caterham y en Marussia. Bueno, retomamos. Bueno, por él el que reconducía el podcast. Sí. Y corten. Está el tema de Meri también. Ay, lo de Meri, sí, eso hay que quitarlo. Ahí, bueno, tomas falsas vas a tener. Oye, yo se me había olvidado tanto Roberto Meri que ya ni sabía que el tío corría.
O sea, ¿sabes? A mí sí siempre me cayó bien, joder. A mí Es me un cae tío muy que bien, siempre me me cayó sigue cayendo muy bien. simpático. No, a mí no es que me caiga bien o mal, pero esto, o sea, ¿En qué año hemos dicho que debutó? En 2014, ¿no? ¿Era? ¿O 2015, 2015? 14 y 15. No, en 2014 fue probador oficialmente. Y en 2014 hizo Pues, dos libres. se subió. Y en 2015, Exacto. cuando ya Manor estaba hecho una puta mierda que cambia de manos, ya lo subieron. Pues, Sí, que ya me empecé a oh, acordar, joder. Bueno, yo me voy a la cama. en fin, sí, yo también que tengo todavía que hacer 3 o 4 cosas antes de acostarme. Venga, un abrazo. Sí. Venga, Venga, hasta luego. chicos. Chao. Chao. Venga, chao.